Título. Bueno, pues buen día a quienes nos están escuchando, nos están viendo, a todas, todos y todes. Y pues bueno, hoy haremos una breve conversación, un breve diálogo acerca de lo que es la prevención del suicidio y todo lo que entorna en torno a este tema. Y pues bueno, justamente el título de esta conversación se titula Septiembre es amarillo, hablemos del suicidio. ¿Por qué el 10 de septiembre es especial a nivel mundial? Aunque no se eligió por una razón histórica o cultural específica, el 10 de septiembre se convirtió en un día simbólico en el que gobiernos, organizaciones y comunidades trabajan juntos para salvar vidas. El 10 de septiembre se eligió como Día Mundial para la Prevención del Suicidio. El objetivo no solo se limita en crear conciencia, sino también fomentar la colaboración entre gobiernos, organizaciones y profesionales de la salud. Uno de los objetivos clave es concientizar a las personas para que puedan reconocer los signos de riesgo en otros y en ellos mismos, promoviendo acciones preventivas. Además, es una oportunidad para iniciar conversaciones abiertas sobre la salud mental en el hogar, escuelas y lugares de trabajo. El mensaje principal es claro: el suicidio se puede prevenir. Las personas que experimentan pensamientos suicidas deben saber que no están solas y que hay recursos y apoyos disponibles. El diálogo, la empatía y la intervención oportuna pueden salvar vidas. Por lo mismo, tenemos a una invitada muy especial, que es la doctora Angélica Juárez Loya, y pues mi compañero Omar dará una Muchas breve gracias. semblanza Hola a acerca todas, a de su todos y a formación todes. Espero se profesional. encuentren muy bien. Y pues bueno, voy a presentar a la doctora Angélica Juárez Loya. Es licenciada en psicología por parte de la UNAM, maestra en medicina conductual y doctora en psicología de la salud por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente ocupa el puesto de coordinadora de psicología clínica y de la salud en la Facultad de Psicología de la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel candidata. Forma parte de la red académica para la interdisciplina en psicología. Su línea de investigación es la línea de salud mental en población joven, especialmente para el tratamiento de la depresión y el riesgo suicida. Desde 2018 conduce un seminario para la titulación denominado Psicología y Salud en Población Joven. Muchas gracias, doctora, por estar aquí. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Entonces, pues vamos a empezar justo con esta ronda de preguntas. Nuestra dinámica fue con nuestros seguidores tener analizar sus dudas, sus preguntas, todo acerca de este tema. Entonces, pues, Mariana, ¿gustas empezar con la primera pregunta? Pensamos justamente en que, bueno, prevenir el suicidio es importante porque de entrada se le considera una muerte perfectamente prevenible, o sea, existen distintas, pues, estrategias, conocimientos, ¿no? Que tenemos ya sobre el fenómeno, que hablan de cómo esta, pues, esta causa de muerte, digamos, pues es una de las causas de muerte que no deberían en realidad, pues, de ocurrir para nadie, ¿no? ¿Y por qué decimos esto? Bueno, pues porque generalmente están además enfocadas, digamos, en población muy joven. Por ejemplo, la población, una de las más vulnerables es entre 15 y 29 años, que se le considera que está casi siempre entre el tercer lugar o cuarto lugar de causal de muerte en esta etapa de la vida, algo que pues, pues preocupa porque, bueno, por ejemplo, hablando de otros grupos que son como adultos, quizá no es una de las primeras causas de mortalidad, pero sí sabemos que hay altos índices también, ¿no? De muerte por esta causa, pero más allá solo de las personas que logran consumar su muerte pues de esta manera, también sabemos que hay excesiva ideación suicida, que es uno de los pasos previos, voy a decir, respecto a decidir, ¿no? Si vamos a morir de esta manera o si intentamos algo en contra de nuestra propia vida. Y esto ocurre pues muy fuertemente, ¿no? También en población adulta. Ahora, preocupa también que, por ejemplo, hablando de etapa infantil, bueno, pues ya tenemos casos o gente reportando de pequeños que son a veces hasta desde 6, 8 años, empiezan a referirnos, ¿no? Que hay pues ideas sobre la propia muerte, si vale o no la pena, ¿no? Estar viviendo aquí, hacer lo que hago, entre otras razones. Entonces, aunque parece que afecta, ¿no? Más a ciertos grupos de edad, sobre todo pienso mucho en la etapa de los jóvenes, la verdad es que vemos que hay
muchas de las conductas o de los efectos relacionados con el suicidio, pues lo vemos en un amplio espectro de la población y por esa razón es que nos preocupa tanto y debemos continuar previniendo, ¿no? Ok, muchas gracias por esa pregunta. Al final, ¿cuáles podrían ser las barreras a los cuales se pueden enfrentar nosotros como profesionales de la salud, ¿no? Y más en primer nivel, a esta parte comunitaria. Sabemos que hay mucha parte de la población que no puede acceder justo a lo mejor psicoeducación o porque hay muchas situaciones o factores que influyen, ¿no? A esta parte como de realizar esa prevención. ¿Cuál sería como justo factores limitantes o barreras a las que nos enfrentamos? Sí, pues bueno, creo que una de las más importantes, precisamente por eso la prevención del suicidio a la semana, ¿no? Es algo importante, es la información, o sea, creo que con respecto a al bienestar mental, a lo que significa en general, ¿no? Pues llevar una calidad, digamos, de vida en este tema. La mayor parte de la población no tiene tanta educación en salud mental, esa es nuestra realidad. Entonces, pues sí, cuando una persona empieza a tener pues efectos emocionales, ¿no? Difíciles, o bueno, generalmente el suicidio creo que se alberga mucho en problemas pues dentro del ámbito de la familia, de lo social, digamos, ¿no? Las dificultades tremendas que hay en cuanto a, pues sobre todo la violencia, o sea, yo sí creo que ahí hay una cuestión muy importante, que no hablemos de que pues los actos de violencia, la violencia sistemática, ¿no? Puede ser también un detonador muy fuerte de esta sintomatología y que pues mucha gente piensa que no, o sea que no sé, a lo mejor maltratar, digamos, a nuestras niñas y niños porque para que aprendan y para que sean mejores ciudadanos y porque queremos que, no sé, que resistan, me dicen algunos padres. Bueno, pues esas cosas a lo mejor son creencias que no hemos podido desarraigar, ¿no? Y que es una de las barreras importantes porque un problema de esta magnitud que nos puede llevar a la muerte, ¿no? Por un malestar emocional intenso, pues no solo va a hablar, o sea, de barreras individuales como esto de la información, sino también de una cuestión como muy, pues, estructural, ¿no? En el sentido de lo que creemos que está bien para las infancias, en el sentido de que la misma escuela a veces, pues, no sabe, ¿no? Cómo incluso manejar, digamos, estas expresiones cuando los niños dicen, ay, pues yo ya me quiero morir mejor, ¿no? Y lo único que se responde casi siempre es con, como con temor, como con este estigma, voy a llamarlo así, donde no tienes ni que siquiera que hablar de ese tema, ¿no? No digas eso, entre otras cosas. Lo que creo que enmascara, o los niños, las personas jóvenes sobre todo, aprenden que, bueno, pues no está bien hablar de este tema, y esa es una de las primeras barreras, o sea, no poder ni siquiera enunciar, no, de verdad me estoy sintiendo así y no sé qué hacer, ¿no? También puede ser un factor que incluso a la misma persona la angustia y le asuste, ¿no? Entre otras, como por ejemplo decía, estructurales, yo creo que nuestro sistema de salud ha dejado muy de lado, la verdad, el apoyar o tener más recursos para la salud mental. O sea, sí es cierto que estamos ya más en el sistema de salud, sí es cierto que los psicólogos participamos, ¿no? Activamente y porque somos aguerridos y porque o sea, nos entrenamos para abrir puertas, ¿no? En este sistema, digamos. Pero la verdad es que el ámbito de nuestro pues sí, ¿no? De nuestro ejercicio profesional, todavía está limitado a quienes pueden pagar o quienes conocen programas o se acercan a lo mejor a alguien que sí sabe, ¿no? Entonces, estamos llegando en realidad a muy poca población, si lo pensamos desde esa perspectiva. Y bueno, pues el sistema de salud nacional, la verdad es que a pesar de la reforma que hubo a la importancia de la salud mental, etcétera, operativamente todavía no tiene, ¿no? La capacidad de atender a todas estas personas. Entonces yo creo que esa es otra gran barrera, ¿no? Que tenemos que ir trabajando y bueno, pues limitándola para que cada vez sea menos gente la que sufra más de estas cosas. Ok, perfecto.
Claro, por supuesto. Y justo, pues un poco relacionado con esto que comenta doctora, pues Pues sabemos creo que este que tema no lamentablemente la distingue o población adolescente, discrimina o sea, entre edad, en el sentido a lo sexo, mejor religión, ¿no? Pero operativo, voy a llamarlo existen así, algunos quizá no grupos tengan o siempre los medios comunidades para que llevar a sean cabo más estas vulnerables prácticas, ante este tema. pero sí reconocemos, o sea, como las evaluaciones poblacionales que se hacen, ¿no? Respecto al suicidio, lo que reconocemos es que es una población bastante vulnerable. Eh, y es vulnerable porque creo que para empezar entran en una etapa de la vida pues retadora, ¿no? Muy estresante, donde cambia mucho el cuerpo, cambia todo en la vida. Las demandas, incluso familiares, ¿no? Son diferentes de cuando estás siendo niña o niño al momento en que empiezas a desarrollarte, ¿no? El cuerpo empieza a desarrollarse. Y entre otras cosas, en esa etapa en particular me parece que se van a observar más claramente las diferencias entre los sexos, estas que hacemos por género, ¿no? Donde pues a las niñas se les pide cierto tipo de comportamientos y a los niños otro tipo, ¿no? Como más agresivos, más juntarse con, no sé, demostrar su hombría, su valor, este tipo de cosas y a las niñas demostrar su abnegación, lo voy a poner en esos términos, pero como que también cambia mucho, ¿no? Lo que se le demanda a unos y a otros. Y por el otro lado, pues no hay, insisto, suficiente educación para la salud mental, ¿no? Entonces, ni hay apoyo en el sentido estricto para las infancias en sí, ni lo hay tampoco para madres o padres, ¿no? Que están en estos cambios junto con los chicos, ¿no? Pasándolos hacia otra etapa, etcétera. Eh, Eso hace especialmente vulnerables a las niñas y niños de tener, pues, índices altos de depresión y también, por ejemplo, de no poder manejar adecuadamente, por ejemplo, la impulsividad, que va a ser una de las variables importantes en esto del suicidio. Como lo mismo, ¿no? Pues están apenas empezando a tratar de manejar su enojo, sus angustias o temores, entre otra gama, ¿no? Enorme de emociones. Entonces, creo que se vuelve especialmente retador y por eso las cifras se concentran mucho en esta etapa de la vida, ¿no? 15 años, bueno, se dice hasta 29, ¿no? Como que es la franja tremenda, digamos, pero entre 15 y 19, que es precisamente pues adolescencia, pasando hacia la prepa, la juventud, este, esa es la etapa más vulnerable, ¿no? Y es donde de hecho ocurren más muertes por esta causa. O sea, les insisto, a lo mejor operativamente no todos los niños y niñas tienen cómo o no se les ocurran muy buenas ideas, pero sí se sabe que es un fenómeno que incluso empieza a diseminarse más en redes sociales. Hay grupos, ¿no? Hasta que te orientan cómo. En esos mismos grupos hemos sabido, porque en la investigación salen estas cosas, cómo incluso eh, bueno, pues se mete gente o no sé, hay perfiles que más que ayudar, más bien incluso les están dando tips, métodos, y los incitan o incluso hasta los acosan, ¿no? Al punto en que pues se vuelve un serio problema en el que si los jóvenes o los chavitos, ¿no? Que están pasando estos problemas no encuentran apoyo en su red, ¿no? Familiar o social en la que están inmersos, la verdad es que sí se vuelve más factible que pues lo logren, ¿no? No pidan la suficiente ayuda o qué sé yo, ¿no? Y se consume, digamos, una muerte por esta causa. Muchas gracias, doctora, por esa respuesta. Justo hay una pregunta de uno de nuestros seguidores que nos dice lo siguiente y que creo que va a la línea. ¿Qué papel juega la presión social sobre la apariencia y los roles de cuidado en la salud mental de las mujeres y hombres? Wow, la apariencia y el vínculo con salud mental. Perfecto. Em, bueno, pues sí hay un vínculo fuerte, por supuesto, entre cómo nos percibimos personalmente y de qué manera vamos a estar a nivel, bueno, digamos como de bienestar, lo voy a poner en estos términos, porque salud mental es muy abstracto en parte y me parece que más que otra cosa es sentir que vivimos con calidad de vida, ¿no? O sea, o sentir que estamos en general más o menos balanceados, que incluso podemos resolver problemas. Eso sería un poco el término de salud mental. Entonces, cuando el concepto de uno mismo está tan, pues no sé, a lo mejor disminuido
o nos sentimos efectivamente con demasiada carga, demasiada presión, creo que uno de los primeros efectos que va a haber es que las personas, o sea, siendo jóvenes o siendo incluso más grandes, no importa en tanto la etapa, pues, vamos a tratar de hacer ajustes primero, ¿no? A ver, me voy a tratar de poner más esbelta, más bonita en el caso de las niñas, ¿no? Que justo hay mucha presión por cumplir estereotipos, ¿no? De ciertos, pues sí, como de cierta imagen corporal, etcétera. Y creo que en el caso de los hombres pasa lo mismo. Ahorita ha estado, en mi opinión, cambiando la exigencia, ¿no? Hacia sus cuerpos. Antes era que forzosamente fueran musculosos, no sé, ¿no? Como muy, les digo, mostrando sombría y esas cosas. Mientras que ahora yo he sabido que incluso ya no tanto, o sea, que también cuerpos, se pide de ellos, perdón, tener cuerpos esbeltos, con ciertas, no sé, como imagen, ¿no? De estilizada, etcétera, ¿no? Aunque vaya cambiando la exigencia, al final del día, pues no todos los cuerpos se van a adaptar a eso, ¿no? Y no somos iguales, o sea, hasta por genética, ninguno puede a veces cumplir a cabalidad, ¿no? Esas exigencias puestas a los distintos sexos y géneros. Y creo que eso sí es un serio problema, ¿no? Para el bienestar, digamos, sobre todo de la etapa adolescente y joven, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues, fíjense, altera primero que nada la emoción, uno intenta hacer ajustes y ese cambio, o sea, esos ajustes, tienden a mermar todavía más la salud. O sea, solamente lo digo a nivel, por ejemplo, físico, pues si empiezas a hacer dietas, restricción de alimentos, cuando además es una etapa en la que necesitas un montón de vitamina, un montón de proteína, ¿no? O sea, el cerebro está en todo para desarrollarse y entonces, claro, pues eso va a ir afectando todavía más aspectos físicos, pero también emocionales. O sea, ahora sabemos que no hay una cosa separada, ¿no? Entre cómo está tu cuerpo y cómo te sientes, ¿no? O sea, si tú todavía logras tener como un físico más fortalecido, más cuidado, etcétera, eso va a influir en tu estado anímico también, ¿no? Entonces, pues claro, al quererlo modificar, deterioramos todavía más y eso puede poner en mayor vulnerabilidad, pues para distintos problemas, ¿no? En general a la persona. No sé si voy bien ahí, por ahí va la Sí, pregunta. muchas gracias. Gracias. No, sí, claro, por supuesto, doctora. Y justamente retomando un poquito antes lo que comentaba de que pues ha habido poca difusión, ¿no? Acerca de este tema. La tecnología hoy en día puede ser una herramienta muy útil que ofrece muchas virtudes Bueno, me parece porque que como en nos todo ayuda como a tiene su parte expandirnos más en cuanto positiva a y su parte información y no tan difusión, ¿no? positiva, ¿no? Decía hace un Pero momento, la hoy en negativa día no sé serían si estos esta grupos cuestión, donde por ejemplo, lejos de la de tecnología o apoyarse realmente, específicamente lo que son la las verdad redes es que, sociales bueno, sí se tengan algún vinculan tipo de ahí muchos impacto jóvenes que ya se en encuentran este con tema, riesgos o ya que sea de hecho están para bien presentando, o por para ejemplo, mal, puede ser autolesiones o una pregunta como un algunas tanto ambigua, cuestiones pero riesgosas ya esto para, también es una forma pues de sí, la generar vida presión y o también que es pues una se forma de dan tips, generar se dan difusión. consejos, etcétera, ¿no? Pero les digo, he sabido que incluso no entran solamente jóvenes, ¿no? Se meten ahí adultos u otras personas, con qué intereses, pues no sabemos, pero que son o suelen ser todavía violentadores más, o sea, más violentadores de lo que ya reciben, digamos, en su ambiente estos chicos, ¿no? Chicas. Así como hay estos grupos, igualmente, claro, hay grupos, pues realmente que sirven de apoyo, ¿no? O que están más cuidados. O, por ejemplo, ahora mismo, ¿no? Estamos utilizando estos medios, pues, para hacer difusión de la importancia de la prevención o de cómo a lo mejor detectar y ya iremos hablando seguramente más cosas, pero hay una amplia gama, ¿no? Digamos, de oferta en cuanto a la información que se da en redes o en medios. Sí es preocupante, a mi parecer, que de pronto pues no hay regulación, o sea, un joven puede estar expuesto perfectamente a mensajes positivos o en prevención, etcétera, como puede estar expuesto a vínculate a grupos donde en realidad corres más riesgo, ¿no?
Bueno, y hay un tema ahí con la cuestión parental, ¿no? O sea, lamentablemente muchos jóvenes en nuestra sociedad, pues no reciben apoyo ni tampoco están tan supervisados como nos gustaría. De hecho, bueno, por ahí en unas investigaciones que incluso también Omar ha estado conmigo, ¿no? Platicando y hemos estado viendo los hallazgos, etcétera, pues sabemos, por ejemplo, la supervisión de los padres es un factor que protege para muchas cosas, incluido el suicidio, ¿no? El riesgo de suicidio. Entonces, pues justo en esa mirada, las redes pueden ser tan buenas o tan malas, dependiendo también de cómo se utilizan, ¿no? Y quién supervisa. Entonces, pues sí, un llamado, ¿no? Atento a la familia, a los padres, pues a mantenerse ahí cercanos, atentos, qué está viendo mi joven, o sea, qué le gusta, qué cosas, cómo se informa, ¿no? En estos medios sería importante, sí. Ok, muchas gracias, doctora. Justo, y aquí vamos a darle como un giro, que lo llevamos mucho ahorita como a esta parte, pero ahora uno de nuestros seguidores nos hace una pregunta más relacionada ya hacia la parte psicológica, como a esta parte de nuestra área, y a lo mejor la pregunta puede tener como una respuesta muy obvia, pero nos dice, ¿qué trastornos mentales están más asociados con pensamientos o intentos suicidas? Bueno, se sabe que como trastorno, pues la depresión, ¿no? El trastorno por depresión, que justamente pues tiene una sintomatología donde lo más principal es que uno pierde la capacidad de sentir placer por las cosas que antes disfrutabas, por ejemplo, que constantemente te estás sintiendo triste, ¿no? Pues eso se tiene que sostener al menos por 2 semanas, pero mucha gente vive con estas sensaciones mucho más tiempo, ¿no? Y también, pues una importante es que se pierde como la esperanza. Y en ese sentir desesperanza es donde hay mucho espacio, voy a ponerlo así, para que pues entre la ideación suicida. O sea, si yo ya no tengo esperanza de nada de lo que estoy experimentando o de vivir, obviamente pues voy a tener capacidad de pensar y si muriera y si muriera puede pasar a no sé, a lo mejor un plan, incluso un ensayo o incluso ya un intento. Entonces, bueno, ahorita ya dije que hay grados, ¿no? Para llegar a la conducta suicida, o sea, no es algo que pase así directo, ¿no? E impulsivamente, pero bueno, por eso la depresión es uno de los que se saben muy importantes. También los trastornos por ansiedad y esto porque creo que su expresión, o sea, la manera en que las personas vivimos cuando nos ha ocurrido que tenemos a lo mejor ansiedad intensa, también nos lleva a preguntarnos, o sea, esto va a ser así siempre, qué feo, ¿no? Porque se siente muy feo, es una sensación como de que constantemente tienes tensión, nada te relaja, puedes estar sin poder dormir, ¿no? O sea, se altera el sueño, se alteran incluso también los patrones de alimentación. eh, y vamos a poner en términos de una ansiedad que se sostiene por el largo del tiempo, pues también puede causar tanto malestar que te sientas desesperanzado, ¿no? Se sabe también, y por ahí hay algunas investigaciones que hablan de trastorno por déficit de atención también, o sea, como otro de los que están ahí un poquito quizás no tan estudiados, porque para empezar apenas tiene poco que se hace mejor el diagnóstico, se tienen más elementos para lograrlo. Y bueno, pues por esa causa también puede estar una persona más en riesgo. Y ya así como otro importante, bueno, pues toda la cuestión sobre todo en la etapa adolescente, lo que se le llama trastornos de conducta o que tienen problemas ya no me acuerdo ahorita, ¿no? Pero digamos, el tema es que ahí hay mucha impulsividad de parte de los jóvenes, o sea, no saben regularse para no exponerse a conductas más riesgosas, a veces en un ataque, digamos, ¿no? Como de intensidad emocional, lo voy a poner en esos términos, perfectamente podrían llegar también a un intento, aunque tal vez ni siquiera lo hayan premeditado lo suficiente, ¿no? Entonces, esos serían como los más conocidos. Ok. Entre la depresión y la ideación suicida. Oh, sí, sí, hay bastantes diferencias, me parece. En general, bueno, la depresión es como
como una síndrome, lo voy a poner, o sea, como un conjunto en realidad de situaciones, síntomas o incluso etapas, ¿no? Que va a llevar la persona en la que, Ok, insisto, poco a excelente, muy poco, bien. pues puedes Y irte justo sintiendo incluso dentro de peor, esto cada vez que peor, comenta, no puedes doctora, dormir, otra no de puedes las llorar preguntas que después de que nos al principio a lo hicieron mejor en llorabas redes mucho, sociales, ya no quieres ¿cuál es la comer, ¿no? Y la a lo línea mejor, insisto, que todo se de empieza a volver diferencia que existe entre la desesperanzador, ¿no? depresión y la ideación Pero cuando suicida? hablamos de ideación suicida, nos referimos ¿Qué específicamente ideación a suicida? ese Ujú. acto más bien cognitivo, o sea, donde la persona está repetidamente pensando en su propia muerte como una solución a lo que le ocurre, ¿no? En su contexto. O sea, es decir, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo que presentar la próxima semana unos exámenes que son difíciles, no sé qué. ¿Ya para qué? Yo necesitaría mejor, antes de que llegue ese día, estar ya muerta, ¿no? O sea, eso sería ideación suicida. Y tiene obviamente distintas características en el sentido de que cada persona puede pensarlo de maneras diferentes, en el sentido de que a lo mejor un pensamiento suicida dura poco tiempo, porque yo diga, debería estar muerta y diga, ay, no, 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 cálmate, respira, no sé qué, olvídate de eso, y puedo mantener, digamos, muy acotado esa idea o muy acotada, pero hay personas que no, o sea que conforme va avanzando el riesgo o van haciéndose, pues sí, ¿no? Como más complicadas las cosas para esa persona, quizá pase una hora en su cama pensando o quizá pase todo el día pensando en eso y ya no tenga este filtro, ¿no? Que te dice, ay, no, 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 detente, respira profundo, no sé qué, sino que le doy más cuerda, digamos, al pensamiento, a la idea y una idea que se sostiene por más duración, por más intensidad, que pasa más veces al día, más veces a la semana, etcétera, es tan abrumadora que realmente puede llevarte a un acto. Es decir, las ideas determinan conductas. Entonces, por esa razón, hay que medir también cómo es la idea, cuántas veces aparece, qué tanto control tiene la persona sobre esta, para poder decidir en qué nivel de riesgo se encuentra. Si ya la idea es persistente, no se puede tan fácilmente moderar, ¿no? Dura mucho, etcétera, es probable que esa persona incluso pronto pues tuviera un plan o tuviera la capacidad de, insisto, intentar, pues sí, morirse por sí misma, ¿no? Ujú. Ok, muchas gracias, doctora. Justo en esta parte, otra de nuestras preguntas y que van como ya un poco cambiando de tema, es justo el apoyo de nuestra red, ¿no? En esta cuestión, nos dice uno de nuestros seguidores, ¿cómo apoyas a alguien que te contó que ha tenido esa idea sin ser abrumador o invasivo? Híjole, es importante tal vez, bueno, pensar en que cuando uno pone el apoyo desde incluso su propia sensación o preocupación, eso es algo positivo. Es decir, yo ya supe, pensemos que un amigo, una amiga, ¿no? Me dijo que lo ha pensado, pues a lo mejor puedo mantenerme alerta diciéndole, bueno, como yo es, la verdad es por mí, o sea, yo me preocupo por ti, este, cuéntame cómo vas, qué ha pasado, disminuyó, ha sido más persistente la idea, cuéntame un poco. Si, por ejemplo, esta persona, ¿no? Nuestro ser querido, amigo, quien sea, nos dice, no, sigue, o sea, sigue y cada vez siento que es más, etcétera, ese es el momento prudente para pedir apoyo a un profesional, de verdad, de la salud. Creo que como acompañantes podemos también incitar al otro a que lo haga y hasta ayudarle, ¿no? A lo mejor sabemos de pues una institución o sabemos del psicólogo de la escuela o sabemos de alguien que pueda ser de confianza, que nos ayude a tener más información. Es excelente que se sienta acompañada la persona y que le apoyemos en ese sentido. He sabido de muchos casos, o sea, lo que quiero decir es, la gente en general piensa que si preguntamos sobre eso vamos a ser inapropiados o intrusivos o que nos estamos metiendo en algo que no deberíamos, ¿no? Ese tipo de creencias son muy, muy comunes, pero lamentablemente, si no lo hacemos y si por desgracia, ¿no? Digamos, esa persona sí llega a intentar algo, ni siquiera digo que lo consume, pero que lo llega a intentar, hasta se puede convertir en algo como más duro para mí, ¿no? Entonces,
es bueno que como sociedad aprendamos a hablar sobre estos temas, que los veamos como algo más o menos parte de la vida, o sea, vivimos finalmente bajo muchos estresores, hay que saber que le puede pasar casi a cualquier persona y que entonces cuando hay un reporte de ello, pues digamos, te ofrezco mi ayuda. ¿Qué quieres hacer? ¿Con quién podemos pedir apoyo? ¿No? Y estoy contigo. Es cierto que como apoyo hay que también saber que tampoco está en nuestras manos que el otro cambie o que el otro decida lo que yo le estoy invitando a decidir. Y aguas, o sea, no sentirse mal por eso, porque también cada persona puede encontrarse en puntos, pues sí, ¿no? A lo mejor no para recibir ayuda, no es un buen momento para recibirla, ¿no? No enojarse por eso sería muy bueno también que cuidáramos. Decir, bueno, yo aquí voy a estar y cuando tú quieras, acércate y ya, o sea, no presionar tampoco demasiado, o sea, hacerlo como muy cuidadosos, pero sí ofrecer la ayuda, ¿no? Yo creo que eso, si no la sé, pues al menos puedo investigar o puedo decirle, mira, encontré tal información, mantente alerta y en contacto, ¿no? Algo así. Ujú. O sea, no sentirse mal por eso, porque también cada persona puede encontrarse puntos, pues sí, ¿no? A lo mejor no para recibir ayuda, no se puede comprar. Sí, yo sí Claro, por considero supuesto. Y que justo justo dentro como de bien esta cuestión dijiste, o sea, que comenta afortunadamente ya está, de la que sí, la línea participación de la finalmente que pueden vida, que tener las también en redes el de apoyo acerca de 911 este también tema, hay un, eh, digamos que cuando uno se preguntando encuentra en justo del cómo crisis, son los hay canales de ayuda. una área, digamos, Si que te yo, por ejemplo, atiende soy si una te persona encuentras que en está presentando crisis. este tipo de Pues existe dirección también el o Consejo inclusive ya Ciudadano. de En el Consejo planeación, Ciudadano dan me puedo acercar con alguna intervenciones institución, porque sabemos incluso que por justo WhatsApp, o sea, existe te pueden Locatel, la apoyar línea en de ese momento, vida, llamada también, hospitales, ¿no? y lo mismo, Puedo ¿no? O sea, acercarme a cualquier sin hospital, costo o es hasta donde mejor sea sin hacer una costo. llamada, o justo También ahí, existe, ¿cuál por sería supuesto, como SAPTEL, que es parte no de sé si UNAM, o podríamos sea, decir como es protocolo una línea o telefónica lo de ideal, apoyo sí, a pues pues, lo problemas mejor que de podríamos hacer en este índole caso, mental, ya sea digamos, yo, o de siendo salud yo quien lo mental. presento o a lo mejor Y bueno, pues siendo una red de igualmente, apoyo. por ejemplo, ¿Cuál dentro de la sería UNAM, entonces pues se los pasos a encuentran seguir, los doctora? programas de atención psicológica y también hay un programa en la Facultad de Medicina de atención psiquiátrica en caso de ser necesario, ¿no? Que atienden en general, pues sí, a comunidad UNAM, pero también en el caso de psicología a población general. Pues la otra, yo sí pienso, hay que elegir bien, eso sí, pero pensar en un docente de apoyo, o sea, alguien que yo sienta que es buena persona, que sí tiene buenas ideas a lo mejor, o que puedo confiar, digamos, y lo digo en términos de que, bueno, no todas las personas saben cómo manejar también, ¿no? Que alguien les cuente que está teniendo estos pensamientos. Por esa razón, insisto en pensar en un perfil pues más o menos tranquilo, abierto, ¿no? Que nos pueda escuchar y que aunque a lo mejor se impacte o sienta a lo mejor que, oh, wow, pero sabemos que va a buscar, ¿no? Las rutas con nosotros de apoyo. Sí hay personas, o sea, yo diría, a las que les va a costar más trabajo, ¿no? Escuchar que alguien de mi familia, un alumno incluso se exprese estos temas, sí va a haber ese tipo de casos, ¿no? Bueno, pues nada más con cuidado en el caso de que se lo contemos a alguien así, este, de pronto pasa que no hay que tomarnos a lo mejor, bueno, la única verdad, o sea, como la única verdad lo que nos diga, ¿no? Porque sí, sí puede pasar que a veces nos estigmaticen más o se asusten demasiado, ¿no? Pero teniendo en consideración estos distintos espacios, sobre todo pues sí que la línea en la vida, ¿no? Que decíamos Locatel, en efecto, o también el 911, ¿no? Que está ahí, con su línea de crisis,
pues creo que pueden ser excelentes recursos para un manejo crítico y ya buscar, ¿no? También apoyo de largo alcance en otras instituciones, como Consejo Ciudadano, por ejemplo. Ok, gracias, doctora. Justo, y esto ya siendo como más hacia ya la parte de la promoción y prevención, ¿cómo sería, y esto ya es desde una duda personal, cómo enfrentar justo desde la parte, por ejemplo, escolar básica, ¿no? Estos temas que, como bien nos comentaba al principio, infancias que representan a lo mejor pensamientos o estados de ánimo que pueden estar relacionados a cómo hacer esta promoción sin que justo a lo mejor por el estigma, por el tabú, ¿no? De que es que si se cuenta, es más probable que se haga, ¿no? Entonces, esta parte, enfrentar la barrera con los padres de familia, la comunidad, ¿cómo sería el hecho o existe como alguna línea, un esquema de cómo hacer que funcionara, ¿no? O que no sé si existe, ya se esté planteando. Todavía hay poco trabajo en México sobre esto, pero sí hay algunas personas que justo desde nivel primaria yo he conocido, ¿no? Que hacen prevención. Muchas veces desde esa etapa empiezan las evaluaciones, por ejemplo, o bueno, al menos así lo trabajan los grupos, ¿no? Que he conocido. Y a partir de las evaluaciones, cuando pues algún pequeño, ¿no? Reporta malestar emocional en general, puede ser un pretexto excelente para, pues, no sé, involucrarlos, por ejemplo, en talleres, ¿no? De regulación de emociones, en talleres donde les enseñamos a solucionar conflictos, pero además es sumamente importante y más en este momento de la vida, pues que se jale, digamos, a la familia, que se le involucre más, que sea colaborativo, o sea, los modelos de prevención y atención incluso para el riesgo suicida buscan eso, o sea, que la familia o las personas alrededor de quien está diciendo, pues, tener estos pensamientos, etcétera, se involucren, ¿no? Y que conozcan un poquito sobre el tema y que también aprendan a lo mejor a manejar un conflicto de maneras no violentas y más bien cuidadosas, asertivas. O sea, todo ese trabajo se puede hacer desde etapas bien tempranas. Eh, casi, yo diría que eso es garantía de limitar que los niños y las personas jóvenes pues expresen sintomatología depresiva, por ejemplo, y también limitamos sin duda, ¿no? Que pues también haya riesgo de suicidio, ¿no? Eh, la otra, o sea, como que me parece que sería buenísima, ¿no? A nivel global y que todavía no llegamos a lo mejor a ese alcance, sería que justo tuviéramos más campañas donde realmente se conociera, pues, cómo es todo esto de la problemática suicida, ¿no? En el sentido de que puede empezar con pequeños conflictos, problemas a lo mejor en la etapa infantil, que después se convierten en una especie de patrones de rebeldía, ¿no? Más o menos en la etapa adolescente, rebeldía entendida desde los padres, etcétera, que además de eso, ¿no? Pues vemos al adolescente, al joven, pues totalmente, no sé, como alejado de nosotros, no nos cuenta nada, no confía, qué sé yo, hasta, pues sin duda, pensemos en que cuando están ya más adultos, sobre todo tienen maneras de instrumentar, o sea, pueden conseguir fármacos, pueden conseguir otros métodos. Entonces, pues es que la supervisión, o sea, la supervisión como docentes, como padres, creo, pues es algo que se puede ir haciendo en las distintas etapas, ¿no? Y ahí, por eso creo que docentes, padres de familia, podemos ser el cambio, o sea, realmente hay que facilitarles más información y más recursos también a este grupo, ¿no? Para que se vaya limitando más esto del riesgo.
Bueno, el estigma creo que está derivado primordialmente de nuestras creencias morales y sí, son culturales, ¿no? Sin duda. Lamentablemente con el tema del suicidio ha habido mucho castigo desde la religión, o sea, como esta idea de que pues acabar con la propia vida es un pecado y que por ende, pues casi casi que tanto tú como todo tu grupo familiar está en desgracia, ¿no? O sea, y a Ok, nivel perfecto. social, por Y muchos años, justo con esto último que pues comentó, eso doctora, pasó, o sea, a para la ir familia encontrando más el incluso, riesgo, sabemos sobreviviente, que alguien que murió uno de por los esta retos causa o moría que por esta causa, como se le psicólogos castigaba, o ¿no? Y justo se le profesionales de la aislaba salud mental enfrentamos y bueno, pues ya en estaban, muchas voy a ocasiones ponerlo así, es esta como parte del estigma. Pero desgraciados, ¿no? hablando O sea, no tenían la específicamente de gracia de esta Dios cuestión en del ese sentido. estigma, Entonces el ¿el estigma estigma creo es que algo para muchas cosas se universal deriva o de en ahí, cierta de medida puede esa estar arraigado a tradición, factores pues culturales? cultural, Porque religiosa, ¿no? no Con sé la si que justo ese sea nos una hemos cuestión en la cual, formado hablando por muchos ejemplo de en México, nuestra vida se y vea que algo en pues particular o no, es, podremos muchas veces no homogenizarlo, tal vez atraviesa hablando de manera ya universal en cuando cuanto al uno estigma. se forma, digamos, como profesional y demás, pues para muchos todavía es difícil cuestionarse estas creencias, ¿no? Morales, estas prácticas. Entonces, pues hay estigma, por supuesto, a nivel general en la población, como puede haber estigma incluso dentro de personas que estamos ya en el campo de la salud mental. Sí, hay que verlo como, pues sí, un aspecto cultural y que en realidad solo se puede limitar, insisto, con información pues basada ¿no? en evidencias, o sea, de verdad que sí, la palabra eso ya me cuesta trabajo usarla porque se usa a diestra y siniestra, pero bueno, es que en verdad esa parte tiene que ser primordial, ¿no? Como para podernos cuestionar nuestras creencias morales y entonces actuar diferente ante estas situaciones, ¿no? Eh, pues creo que ahí está, o sea, ahí está lo más fuerte con respecto al estigma y es preocupante porque, pues les insisto, está filtrado en todos los niveles en general en donde se atienden este tipo de casos. Y la invitación es, pues acerquémonos más, conozcamos más sobre el tema. No es verdad que una persona que se encuentra en riesgo de suicidio sea como más peligrosa o sea un caso y completamente muy difícil, ¿no? Por ejemplo, que por eso a veces algunos profesionales no quieren, ¿no? Como involucrarse, prefieren canalizar, etcétera. Este es otro caso donde hay que resolver un problema y que podemos hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, ahí sería esa la invitación a profesionales de la salud y pues a madres, padres, yo creo que es bueno que cada vez tengan más acceso a información, pero que la busquen donde es pues más basada en evidencia, insisto, en las ciencias, en lo que se estudia sobre el tema, ¿no? Sí. Ok, muchas gracias, doctora. Justo había una pregunta, pero creo que ya nos la respondió porque decía, muchas veces el estigma hace que las personas oculten el dolor o no busquen el apoyo profesional. ¿Y qué cambios culturales y educativos necesitamos para pedir ayuda psicológica? Se ha visto con la misma normalidad que ir al médico por una enfermedad física. Entonces ahí justo es como esa parte del Sí. reto, ¿no? Claro, ¿no? Como mucha cultura de, a ver, o sea, también la parte emocional tiene algo muy importante que atender, ¿no? Esa cultura de que hablemos de los problemas, esa cultura de que podamos, en efecto, ¿no? Contar con el apoyo del que está al lado y no más bien tenernos lo que callar porque si no van a pensar mal de mí, no sé qué. Por ahí está la respuesta, me parece también. En esa parte. Ok, muchas gracias, doctora. Pues justo para finalizar, no sé si nos diga como una reflexión, algo que nos ayude justo como a entender que no solo es un tema que, claro, es delicado, sino que hacer la promoción, la prevención ayudaría a salvar muchas vidas. Entonces, y justo en esta semana, como profesional de salud y a todo esto, ¿qué nos podría decir justo como para finalizar este conversatorio? Ay, pues un gran reto, la verdad, es el que tenemos en puerta cuando hablamos sobre estos temas, pero a mí me hace sentir contenta y esperanzada al respecto, que siento que cada vez más jóvenes y además profesionales que se están formando muy bien, dicen, no, sí, esto también es importante y que se está ampliando, ¿no? La diversidad, digamos, y la capacidad, por lo tanto, de personas que podemos estar, pues, a favor de la prevención por supuesto, atender y demás, ¿no? Yo sí considero, siempre lo digo en mis aulas, que
cuando me tocó a mí, por ejemplo, ser estudiante joven y demás, la verdad es que todavía incluso este tema pues era completamente poco estudiado, muy pocas personas se dedicaban al campo y por lo tanto pues no recibíamos ni siquiera un poco de información al respecto, ya después teníamos que irla buscando o te metías en algún grupo por el estilo, ¿no? Ahora no, me parece que casi todos tenemos acceso a la información, hay distintas campañas desde instituciones muy importantes como la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Como, o sea, que validan que sigamos trabajando en este tema. Y bueno, yo diría que para limitarlo y lograr más a nivel general y a nivel global, bueno, cuestionémonos, ¿no? Cómo pensamos sobre la muerte y cómo pensamos sobre este tema, por un lado. Incitemos a que podamos hablar más abiertamente de las emociones, de los aspectos que nos atraviesan, ¿no? Los problemas en general. Y bueno, y presionemos también a las instituciones y al Estado para tener más, o sea, recursos y campañas bien fundamentadas, ¿no? A las cuales recurrir. A mí me alegra muchísimo a partir de la pandemia esto de la línea de la vida, pero ha habido altas y bajas en la línea de la vida, ¿no? O sea, todavía momentos en que no funcionó, luego otra vez, y ahorita otra vez tiene un impulso importante, pues fortalezcámosla, ¿no? O sea, llamemos, pensemos en hacer uso, ¿no? De lo que sí hay para que siga creciendo. Y bueno, pues eso, ¿no? Sigamos difundiendo, perdón, pues miradas donde nos importa el tema, donde estamos para escuchar y que justo permitan una mejor prevención. Gracias. Claro, porque justo, y nosotros lo vemos como desde el aspecto ya hacia cuestiones profesionales, pero sabemos que justo hay muchísimos de los factores, el consumo, ¿no? Poblaciones específicas, y no solamente los trastornos, ¿no? De salud que justo se refieren, sino también las enfermedades, qué impacto también van generando, ¿no? Hacia toda esta parte, pero pues muchísimas gracias, doctora, ¿no? Por toda esta información, le agradecemos haya aceptado nuestra invitación a esta pequeña charla. Entonces, Mariana, no sé si gustes agregar algo. Muchísimas gracias, doctora. Igual, pues dejamos su contacto por si alguien gusta pedirle ayuda o cualquier información, pues aquí se las vamos a dejar. Entonces, mil gracias por esta información tan valiosa. Gracias y bueno, me siento muy honrada nuevamente por la invitación, ¿eh? Muchísimas gracias, doctora.